Hoy en la entrevista de Hechos AM nos acompaña Gerardo Cáceres y el doctor Vicente Coto del Movimiento El Salvador Cambia, con quienes vamos a hablar sobre diversas temáticas. Bueno, hay que revisar lo que está denunciando el Partido Arena. Es importante escuchar la opinión de ustedes respecto a este tema, por ejemplo, sobre las anomalías que aparentemente, según el Partido Arena, se han dado en el RNPN. Arena está denunciando que votaron los reos, que algunos reos votaron. Está solicitando también el tema del voto por voto, una petición que también la interpuso ante el Tribunal Supremo Electoral, pero que la desestimó. Ayer el Tribunal Supremo Electoral, después de haber aplicado el debido proceso, es decir, de haber escuchado a las partes, y declaró firme los resultados, diciendo que Salvador Sánchez Serén es el presidente electo y Óscar Ortiz vicepresidente electo de nuestro país. El recurso también presentado por el Partido Arena ante la Sala de lo Constitucional, donde pide también que se cuente voto por voto. Y hay otros temas que vamos a ir desarrollando poco a poco. Bienvenido, Gerardo, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto. Romeo, buenos días, un gusto nuevamente de estar contigo y un saludo a todos tus teleescuchas, tus televidentes, y estamos aquí para conversar sobre todos estos temas que tú has enunciado. Doctor Vicente Coto también, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, y en este inicio de la semana enviamos un saludo muy apretado, muy afectuoso, que Dios les bendiga a todos. Y estamos siempre muy contentos de compartir este salón. Bien, comencemos con el tema de la celebración que tuvo el FMLN, ¿no? El día sábado en el Redondel Maferrer, donde se concentraron cientos de miles de militantes del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, un poco como diciendo esto ya está terminado, ya es un hecho consumado, etcétera. Y bueno, acudió la fórmula presidencial, acudieron los militantes, simpatizantes y también movimientos ciudadanos como por ejemplo El Salvador Cambia. ¿Estuvo ahí, Gerardo? Estuvimos ahí. La celebración fue una celebración ordenada, alegre, educada. No fue una protesta callejera de quemar llantas como las que vimos allá en Ilopango. Fue una celebración alegre, con música. La fórmula presidencial del FMLN, ahora ya declarados presidente y vicepresidente electo, estuvieron con todos los que asistimos y vimos mucha alegría, vimos mucho colorido, vimos mucho respeto. Realmente fue una celebración grande, una celebración inmensa. Estaba lleno todo el Boulevard Jerusalén y el Paseo Escalón, todo el Redondel Maferrer, y realmente los discursos, vale resaltar los discursos tanto del presidente electo como del vicepresidente electo. Discursos agradeciéndole a la ciudadanía que asistió a votar, a sus simpatizantes, a los que votaron por ellos, mandando mensajes de diálogo, mandando un reconocimiento a la Fuerza Armada sobre su labor después de los acuerdos de paz, mandando mensajes de diálogo a los empresarios, a los medios de comunicación. Y al mismo Partido Arena también. Al mismo Partido Arena, y aclarándole que esos mensajes no son de una debilidad, sino que es la fortaleza y la legitimidad que le da ser el presidente electo más votado en la historia de este país, y que están para trabajar para construir un plan de nación, y los están invitando a realmente a que se incorporen a lo que todo el pueblo salvadoreño quiere. Los que votamos por la fórmula del FMLN y los que votaron por Arena. Nadie quiere vivir en un país en conflicto. Todo el mundo lo que quiere es vivir en paz, trabajar y tener oportunidades de desarrollarse. Ok, doctor Vicente Coto, comenzando con los temas que anunciaba cuando comenzamos la entrevista, uno de ellos es las anomalías que aparentemente se habría registrado en el RNPN, es decir, usted recuerda que el Partido Arena denunció en su momento de que el RNPN no estaba haciendo su trabajo, que estaba obstaculizando, mejor dicho, la emisión de documentos únicos de identidad cuando se dieron aquellas enormes colas, ¿no?, días antes de las elecciones presidenciales. Ese es uno de los argumentos que dice el FMLN. Probablemente si hubiese sido más eficiente el RNPN, pues nosotros hubiésemos tenido más votos a favor. Yo creo que me permite hacer primero una cita, porque creo que muchas de las cosas que se dicen tienen que ver con esta situación. Apareció en uno de los periódicos de este fin de semana una entrevista con el presidente del COENA, y él decía que a partir de diciembre ese principal asesor empieza a tener un rol no tan protagonista y toma la campaña del grupo de JJ Rendón. Comienza a operar en la última semana de diciembre, luego por razones que todos conocemos, Francisco Flores es apartado totalmente de la campaña
y ahora dice la campaña queda en manos directamente de JJ Rendón. Él es especialista en rumorología, así es como se anuncia. Quiere decir que a partir de entonces el principal asesor iba a estimular una campaña de rumores, y una de las cosas que está estimulando es la desacreditación de las instituciones del gobierno, porque no solamente el RNPN, de tal manera que cuando nosotros empezamos a escuchar, por ejemplo, de que lo que pasa es que el RNPN hizo tal cosa, que lo que pasa es que dejaron ir a los presos, se está precisamente desacreditando con mentiras a las instituciones de gobierno que están trabajando. Nosotros aquí tenemos, por ejemplo, este es un informe de la producción, que esto está en la página web del Registro Nacional de Personas Naturales. ¿Son públicos esos resultados? Estos son públicos. Y ahí lo bajamos. Usted los puede buscar en la página web de RNPN. Y es interesante porque una de las gráficas que aparece en la página 7 del informe dice la producción diaria promedio. Y aquí aparece una gráfica en la cual aparece de su izquierda a derecha. Perdón, en la televisión va a aparecer. Así está bien, así está bien. Sí. Ok, bueno. Entonces, en este caso, usted tiene la producción una semana antes de los eventos electorales. Un mes antes, sí. Y es la producción diaria. Aquí tenemos el 2009, el 2012, la primera vuelta y la segunda vuelta. Por cierto que esta primera columna es precisamente cuando el licenciado Guerrero, que es actual director jurídico del Partido Arena, era el director de RNPN. Y la producción comienza en esta gráfica de 3.434 y va ascendiendo de tal manera que estos son emisión de DUIs diarios, el promedio. Entonces comienza en 3.600 en el 2009. En la primera vuelta se estaban emitiendo diariamente 5.790 DUIs. Y para la segunda vuelta, en el último mes, se emitieron en promedio 6.369. O sea que vamos desde 3.600 por hora a 6.369. Iba en ascenso, digamos, la entrega de documentos únicos de identidad. Ahora, un ascenso dramático. ¿Cumplió el RNPN con los horarios establecidos? Porque de repente se dijo también, bueno, lo que pasa es que no hubo colaboración, por decirlo, ¿no? De parte del RNPN. Fíjese, Romeo, que hubo una sesión ordinaria que dice aquí 773, y ahí dice, todos los partidos de acuerdo, incluso el Partido Arena, y dice la Junta Directiva, se aprueba la ampliación del horario de lunes a viernes hasta las 6 y del sábado hasta las 2 p.m. Y el mismo informe presenta cuáles han sido los horarios de cierre de todos los días en ese mes. Y en ningún día se cerró antes de las 6 de la tarde. De tal manera que en realidad no solamente cumplieron con lo que todos los partidos acordaron, sino que en adición a eso se estaban produciendo 3 veces más DUI por día de lo que se hacía en el pasado. Gerardo, ¿algún comentario sobre esto y sobre el tema de que los reos votaron, ¿no? Porque además de ese cuestionamiento del RNPN, también el Partido Arena dice que hubo personas recluidas que salieron a votar en estas elecciones y habla de votos dobles, obviamente. Bueno, eso es parte de la rumorología. Empezaron diciendo que habían votado, que habían salido 6,000 y pico de reos, cabal la diferencia de votos, porque decían que el 25% de todas las personas recluidas había salido, que eso coincide casualmente con la diferencia de votos entre ambos partidos. Después esto lo fueron reduciendo a 400, a 200, a 160, etcétera, etcétera. Ojo, el ministro Perdomo es una persona seria, y cuando el ministro Perdomo, con el director de centros penales, afirma que no salieron los reos y afirma que se reserva el derecho de presentar una denuncia, una demanda por estas difamaciones, el ministro Perdomo es una persona seria. Eso no fue cierto, eso no fue cierto. Eso es parte de lo que al principio decía el doctor del RNPN, que es que en tiempos de nuestro buen amigo Francisco José Guerrero, emitían 3.500 DUIs diarios en el mes antes de las elecciones, y en tiempos de la actual administración, que decían que bloqueó, se emitieron 6.500 y pico de documentos diarios. Esa es parte de la rumorología. Yo quisiera decirte de que realmente no hay comentarios más que eso, es una rumorología. Lo que están tratando
es de deslegitimar la actuación transparente y eficiente de todos los organismos del Estado, porque no son del gobierno, son del Estado. Realmente los reos no salieron a votar. Y, ojo, esto es exactamente el mismo rumor que el rumor del caso ya desmentido y probado que no era así, del Ferrari, en el que decían que se conducía el señor presidente de la República. Es una irresponsabilidad total de parte de la actual dirigencia de Arena, queriendo justificarse, queriendo decirle a su militancia de que realmente ellos no perdieron, pero realmente ellos tendrán que dar cuentas a su militancia de qué lo sucedió. Por este tipo de campañas es que a ellos se les complicó la campaña presidencial. Por las campañas estas Por los rumores, ajá, etcétera, etcétera. Romeo, aquí se ha querido decir que el 50% de la gente votó contra vivir en un país conflictuado como lo está el hermano país de Venezuela en este momento. Yo quisiera decirle a los televidentes que eso no es cierto. El 100% de los salvadoreños queremos vivir en paz, queremos vivir en un país en paz, en un país productivo. Eso no es cierto, es el 100%. Solo que hubo una parte de nuestros hermanos salvadoreños que sucumbió ante los temores del miedo y otros no. Es decir, realmente eso es lo que ha pasado. Es decir, los partidos políticos deben de entender que no son dueños de los votos. Esa diferencia, ese crecimiento en la votación de Arena no es una votación generada por el accionar del COENA o porque la gente sea arenera, no, es gente que le tuvo miedo a vivir en un país conflictuado. Y lógico, y esa gente ahora que está viendo lo que está haciendo Arena, lo que está haciendo el alcalde de Ilopango, que con sus guardaespaldas, con sus matones, con armas que se ven, que le quita las llaves a un señor que transportaba a un enfermo al hospital, que le tira licor, según lo dijo el señor que se conducía en ese vehículo, que cierra las calles, que quema llantas. ¿Realmente será eso construir un país en paz? Entonces, realmente hay mucha gente, incluso el votante que votó en la primera vuelta por Arena, yo estoy 100% seguro que no apoya esto. ¿Y por qué te lo digo? Porque nosotros vemos las expresiones que están apoyando estas actitudes irresponsables de la dirigencia de Arena. Nosotros vemos que son mínimas. Ayer convocaron a manifestaciones en las 14 cabeceras departamentales y realmente ahora en uno de los periódicos se ve al diputado Aguizón con 35 gentes. En el redondel Maferrer estaban 4 o 5 vehículos. Realmente tú ves que la gente no está dispuesta a continuar con este proceso. La gente quiere reconciliarse. Ustedes mismos tenían una campaña que había iniciado de reconciliación muy buena, que todos la aplaudimos. Y la han tenido que bajar porque ustedes se ponían un listón azul en la camisa y ahora Arena se ha apropiado de esa campaña. La han tenido que bajar, tú lo sabes. Sí, ciertamente, eso lo puedo decir con mucha propiedad. Lo hemos tirado a través de las redes sociales, incluso lo hemos estado tirando en la programación de Canal 12 y lo decimos muy francamente, ¿no? De que debido a que el partido Arena impulsó e inició una campaña precisamente del listón azul, pues nosotros nos vimos obligados a sacar nuestra campaña del aire para evitar cualquier tipo de confusión, para evitar que se pueda malinterpretar, digamos, nuestra campaña que tenía como único propósito el tema de la reconciliación. Vamos a hacer la primera pausa. Cuando regresemos les dejo planteado el tema. Hay una solicitud expresa del partido Arena ante el Tribunal Supremo Electoral que ya fue desestimada, pero que va a ir a la sala, entiendo el día de ahora, para que haya un recuento de voto por voto. Y la pregunta que les dejo planteado es, bueno, ¿por qué no es posible, según ustedes, porque entiendo que ya lo han expresado ustedes como El Salvador Cambia esa posición, ¿por qué no es posible contar voto por voto? ¿Por qué está fuera del marco de la ley y del código electoral, de la Constitución misma, el tema del voto por voto? No sé si ustedes tienen la información de que hay un antecedente también, un antecedente donde se solicitó de alguna manera por un partido político el recuento de voto por voto y no fue posible hacerlo bajo el argumento mismo que plantea la ley. Pausa, regresamos.
Real Rent Car presenta el reporte del tráfico. Estoy en la Alameda Juan Pablo II. A esta hora de la mañana, muchos carros, muchos vehículos. Sin embargo, les confirmo que la fluidez es bastante rápida. Si usted viene a este lugar, les confirmo que no tendrá mayores complicaciones, al menos a esta hora de la mañana, pese a la cantidad de vehículos. Revisemos otras zonas. Se nos reporta un accidente de un bus con un sedán en dirección a San Marcos, pasando el ex cuartel El Zapote frente a gasolineras. También complicado en la carretera al Puerto de la Libertad en ambos sentidos, a la altura del Redondel Utila. Bomberos hace un par de minutos reportó un incendio de un bus de la ruta 44 abajo del retorno del Boulevard Monseñor Romero. No hubo víctimas, está controlado y no está generando tampoco tráfico vehicular. Caos total en la intersección de la calle Al Volcán y la 29 Avenida Norte, esto en la Sacamil. También nos reportaban tráfico en el Boulevard Sur de Santa Tecla. También en el Boulevard del Ejército se nos reportaba serias complicaciones, sobre todo en el paso a desnivel que conecta con el Boulevard Arturo Castellanos. También a la altura de Cárcel de Mujeres en Ilopango se nos reportaba complicadísimo. Esto, recordemos que este lugar lo están reparando y la vía prácticamente, el carril se convierte a doble vía y eso está generando tráfico vehicular. Puede utilizar la colonia Santa Lucía, que se dirige hacia la colonia Santa Marta, una muy buena ruta alterna si usted no quiere pasar por el Boulevard del Ejército. Esa es la información del tráfico. Regresamos contigo, Romeo, con la entrevista. Real Rent Car presentó el reporte del tráfico. Bueno, muchas gracias. Mire, como lo hemos venido informando, Canal 12 ha decidido suspender la aportación del listón azul que simboliza nuestro llamado a la reconciliación, pues inexplicablemente el partido Arena adoptó una campaña similar. Vamos a escuchar este comunicado que para nosotros es muy importante que usted lo tenga muy claro. El pasado 3 de marzo, Canal 12 hizo el llamado a la reconciliación nacional. Ese día invitamos a la población a portar un listón azul como muestra de que éramos protagonistas de la reconciliación. Muchos políticos y ciudadanos atendieron el llamado. Nuestros invitados en todos nuestros programas decidieron ser parte de esta campaña. A pesar de que esta campaña continúa al aire, el partido Arena inexplicablemente anunció este día viernes una campaña de listón azul con un significado contrario a nuestra iniciativa. Por tal razón, como Canal 12, suspenderemos la promoción y portación de dicho listón para no confundir. Lamentamos la decisión del partido Arena de copiar nuestra iniciativa. Como medio comprometido con nuestra audiencia, continuaremos incansablemente haciendo el llamado a la reconciliación nacional, porque consideramos es necesario para el bienestar de nuestro país. Bueno, solo para que usted lo tenga claro, ¿no? Del por qué ya no portamos el listón y por qué hemos suspendido la campaña. Gerardo, nos quedamos con el tema de la solicitud del partido Arena de voto por voto. Ha acudido al Tribunal Supremo Electoral, ya sabemos los resultados, pero entiendo que hoy van a la Corte Suprema de Justicia. El Tribunal Supremo Electoral ha actuado conforme a la ley. Lo ha reconocido eso las Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea. Realizó un proceso eficiente y transparente. Cuando se abrieron las urnas en presencia de representantes de Arena, del FMLN, de la Fiscalía General de la República, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, de los observadores internacionales, tales como la ONU, la OEA, las Naciones Unidas, se abrieron las urnas y se contó voto por voto. Esa exigencia de Arena de contar voto por voto ya se realizó el día domingo. Ya se realizó el día domingo. Lo que estamos viendo en Arena es un mal perdedor. Adicionalmente a eso, el Tribunal Supremo Electoral, de acuerdo al principio de legalidad establecido en nuestra Constitución en el artículo 85,
solo puede hacer lo que la ley le manda. Y la ley en el artículo 215 del Código Electoral dice que se contará voto por voto cuando la diferencia entre ambos partidos sea menor que los votos impugnados. En este caso, la diferencia es de 6,000 y pico de votos contra 3,400, 3,500 votos impugnados. El tribunal no puede, por el principio de legalidad, por el principio de certeza jurídica, no puede volver a contar voto por voto. Y los que están aduciendo que por un principio de transparencia, de esto y el otro, parecen olvidar que ya había representantes de Arena, donde se contaron voto por voto. Yo creo que el doctor Norman Quijano, el doctor Portillo Cuadra y la dirigencia de Arena están ofendiendo a su cuerpo de vigilancia electoral que les ayudó el domingo a cuidar las urnas. Pero vamos a hablar desde cuándo viene estas disposiciones. Esto viene desde el código anterior, desde 1992. Esa disposición antes estaba en el artículo 260. ¿Del Código Electoral? Del Código Electoral, donde decía que no se podrá contar voto por voto cuando la diferencia entre ambos partidos sea mayor a el número de votos impugnados. Eso ahora lo refleja en el artículo 215. De la Constitución, del Código Electoral. Del Código Electoral. ¿Qué dice textualmente el 215? Es que es importante, ¿no? Por lo menos el primer párrafo del 215. El tribunal solo podrá ordenar la revisión de papeletas de votación de una o más juntas receptoras de votos, siempre y cuando, con la suma de los votos impugnados, el resultado final de la votación del municipio o departamento pueda cambiar al partido político o coalición ganador. Cuando haya posibilidad de que pueda ganar el otro partido político. En este caso no es así. Pero vamos a ver una cosa. Esas reformas en que esto quedó así, aquí tengo el dictamen del año pasado en que se reformó y aquí tengo la firma de don Alberto Armando Romero Rodríguez de Arena y de doña Mariela Peña Pinto, también de Arena, a quien nuevamente le extiendo el pésame por el fallecimiento de su sobrino en Panamá. Entonces, aquí lo vemos. El principio de legalidad no le permite al tribunal, volver a hacer un recuento. Ya se hizo, señores, en presencia de todos los organismos que le dije, de los vigilantes de Arena, de la Fiscalía General de la República, de la Procuraduría General de los Derechos Humanos, de los observadores de Naciones Unidas, de la OEA, de la Unión Europea, de otros observadores. Nadie, todos se han pronunciado que la elección y el escrutinio han sido transparentes, han sido realmente fidedignos y que la actuación del tribunal se ha enmarcado dentro de lo que la ley prescribe. De tal manera que no pueden cuestionar la legalidad de lo actuado por el tribunal ni de la elección del profesor Sánchez Serén y de don Óscar Ortiz. Pero adicionalmente ellos cuestionan la legitimidad. Señores de Arena, ¿qué me pueden decir de cuestionar la legitimidad del gobernante que ha sido electo con la mayor cantidad de votos posibles? ¿Qué me pueden decir si está cumpliendo con lo prescrito? Que en la segunda vuelta se gana con un voto, se le ganó por 6,000 y pico de votos. Señores de Arena, ¿qué estarían diciendo ustedes si ustedes hubiesen sido los beneficiados del pueblo salvadoreño con una mayoría? ¿Qué estuviesen diciendo si la diferencia fuera de 6,000 votos a favor de Arena? Que se cumpla la ley. Y eso lo vemos aquí. El doctor Portillo Cuadra, y esto es bien importante que la población lo entienda, es bien importante, por favor pongan atención. El doctor Portillo Cuadra y el doctor Norman Quijano presentaron un recurso de amparo el viernes a la Sala de lo Constitucional, pretendiendo aducir supuestas violaciones a su derecho constitucional de ser elegido o del pueblo de elegir. Realmente, y dice que para eso se debe contar voto por voto. Ya expliqué que el voto por voto ya se contó en presencia de los señores de Arena y de todos los organismos que dan fe. En cada una de las mesas receptoras. Adicionalmente, ellos empiezan a decir rumores, decían que había un sinnúmero de actas que tenían anormalidades, eran 7, y dentro del escrutinio final se resolvió eso. Entonces, así vienen los rumores, es decir, salieron a votar los reos, hay doble voto, etcétera, etcétera. Señores, pero aquí yo no me quiero perder. Ellos han presentado un recurso en el que pretenden decir
que se ha violado su derecho constitucional a ser elegidos y se le ha violado al pueblo el derecho de elegir. Arena misma se anticipó a eso y lo desmintió. En el 28 de marzo del 2006, el diario de hoy, y cito una fuente que no pueden cuestionar, aunque ahora cuestionaron a los que les ayudaron a cuidar urnas y a todo el proceso, ya van a cuestionar al diario de hoy también. En el 2006, el diputado Ciro Cruz Cepeda pidió que se contara voto por voto. Y Arena dijo que contar voto por voto sería una arbitrariedad. Y dice literalmente, Arena ganó limpio el segundo diputado por Cabañas, asegura la directora de Asuntos Jurídicos del Partido Tricolor, Silvia Aguilar, que es quien hacía las veces en ese entonces de ahora de Francisco José Guerrero, o José Francisco Guerrero, para desvirtuar la petición del pecenista Ciro Cruz Cepeda de que el Tribunal Supremo Electoral abra las 245 urnas de este departamento. Y dice, si el tribunal acepta contar voto por voto, sería una arbitrariedad. Doctor Portillo Cuadra y doctor Norman Quijano, Arena le desmiente la pretensión de ese supuesto derecho constitucional. Arena le dice, contar voto por voto es una arbitrariedad. Se anticipó Arena a sus pretensiones. Negó esa petición anteriormente, en esa fecha entonces el Partido Arena. Y dice, si el tribunal acepta contar voto por voto sería una arbitrariedad, agrega la arenera tras confirmar que el sábado anterior solicitó al Tribunal Supremo Electoral que declare sin lugar la demanda del también presidente legislativo. Y más adelante dice, la objeción arenera se fundamenta en que el artículo 260 del Código Electoral, que es ahora el 215, establece que la solicitud de revisión de papeletas solo procede cuando la suma de votos impugnados puede cambiar al partido ganador, situación que no se da en este caso expuesto. El funcionario confirmó hasta ayer, dice, refiriéndose al Tribunal Supremo Electoral, que solo la representación de Arena había solicitado declarar sin lugar la demanda pecenista. Claro. Ese caso lo conocemos bien, ¿no? Fue un caso de fraude denunciado por Ciro Cruz Cepeda, pero realmente. Es importante, Romeo, explicarle a la ciudadanía que esta respuesta anticipada de Arena en el 2006, en base al artículo 215, desvirtúa la pretensión de la supuesta violación del derecho constitucional del doctor Portillo Cuadra y del doctor Norman Quijano a ser elegidos. Y también desvirtúa esa pretensión y también hace que esto no tipifique en una violación a la Constitución. De tal manera... O sea, no se puede considerar una violación a la Constitución. No es una violación a la Constitución porque la Constitución dice en su artículo 85 que el Tribunal Supremo Electoral tiene que ceñirse, y cualquier funcionario público, a un principio de legalidad que dé certeza jurídica. Vamos a ver qué dice. Solo termino una cosa. Yo nunca he visto al que queda en segundo lugar, yo nunca he visto al que queda en primer lugar decir que no ganó. Pero sí he visto siempre al que queda en segundo lugar o que perdió decir que debió ganar. Realmente, yo le recomiendo a Arena que si quieren cambiar la ley electoral, que vayan a la Asamblea Legislativa y que se sometan a las reglas del juego. Es el mecanismo, obviamente, sí. Realmente aquí queda desvirtuado la pretensión de la supuesta violación a un derecho constitucional. Doctor Vicente Coto. ¿Comentarios sobre esto? Solamente quiero añadir a lo que expresaba mi amigo Gerardo, quien es abogado. No soy abogado. No es abogado, pero estudió leyes. Estudié. Bueno. Haber sacado algunos ciclos. No, solo quiero añadir un punto que creo que es necesario resaltar. Y es que lo que pasa es que la estrategia... Es que por la forma como habla usted, cree que es abogado. Por supuesto. La estrategia, el guión que se está siguiendo es desacreditar a como sea y a como dé lugar las instituciones del gobierno, número uno. Número dos, el proceso electoral.
Yo recuerdo, Romeo, y cuando usted estaba pequeño tal vez le pasó esto, que de repente una persona de los compañeros, el que tenía más dinero, llevaba la pelota al juego. Pero cuando él veía que estaba perdiendo, agarraba la pelota y se iba. Y esa es la tendencia que se tiene en este momento, a decir, bueno, nosotros perdimos, pero lo que vamos a hacer es que vamos a arrebatar a como dé lugar la pelota y nos vamos a ir. Y eso creo yo que el país ya no está para regresar a esas épocas. Creo que es importante que así como el Frente ha reconocido, porque yo en este sentido sí quiero señalar que el Frente cuando ha perdido algunos eventos electorales lo ha reconocido. De tal manera que ahorita el Partido Arena ha perdido en las urnas, pues hombre, debe de reconocer y no debe estar estimulando de una manera irresponsable a que se den brotes de violencia, porque esto lo único que va a seguir desatando son pasiones entre los ciudadanos. Ok, ¿cómo podría calificarse entonces esta actitud? Mira, yo entiendo incluso que hay publicaciones internacionales en algunos periódicos donde se habla más o menos del comportamiento que tiene los partidos políticos y el papel que deben de jugar los partidos políticos en torno a este tema, ¿no? De la democracia, cómo se va construyendo la democracia, cuál es el papel que debe de asumir cada uno de los partidos, tanto el perdedor como el ganador, cuando se trata de construir la democracia de un país. El profesor Martin Wolf, que es un connotado y muy conocido especialista en finanzas, reconocido en el mundo, escribe en el Financial Times, que es una revista también de mucho prestigio internacional, y por cierto que no es una revista izquierdista. Y él dice, y voy a leer este párrafo porque me parece importantísimo para el momento que estamos viviendo en el país. Dice, en primer lugar, las democracias necesitan ciudadanos. Los ciudadanos no son solo aquellas personas que se involucran en la vida pública, aunque también son eso. Por encima de todo, los ciudadanos aceptan que su lealtad a los procesos electorales aceptados debe ser más fuerte y sobrepasar la lealtad que sienten por su propio bando político. Los ciudadanos entienden el concepto de una oposición leal y aceptan la legitimidad del gobierno dirigido por y hasta a favor de sus adversarios, confiando en que eventualmente les llegará su turno al mando. Los ciudadanos, se entiende, no utilizan el proceso político para destruir la capacidad de sus adversarios, para operar en paz. Ellos aceptan la legitimidad de la disensia. Estamos hablando de que este economista está señalando que es importante fortalecer el proceso democrático. Yo entiendo que eso no es en el marco de estas elecciones, sino que es un análisis que hace este columnista, ¿no? De este periódico, digo, al hablar del tema de cómo se afianza la democracia o cómo bueno, tiene que el título dice, no existen caminos fáciles hacia la democracia. Eso es en Londres. Ahora, yo quisiera preguntarle a usted, amigo televidente, a usted que votó por el doctor Norman Quijano y por el doctor Portillo Cuadra, si los llamados a la Fuerza Armada que han hecho el doctor Portillo Cuadra y el doctor Quijano se enmarcan dentro de este proceso democrático, o qué significa. Si esto es por lo que usted votó, si cuando dice el doctor, cuando queman llantas en Ilopango, usted votó por eso. Le quiero preguntar que cuando dice el doctor Norman Quijano que en las calles se niega lo que se les niega en la urna, que en las calles se gana lo que se les niega en la urna, yo quisiera preguntarle si eso es democracia. Se lo quisiera preguntar a usted, doctor Quijano, y a sus votantes y a los dirigentes de Arena. Con respeto se los quiero preguntar, porque realmente eso no es democracia. Eso es una visión contraria a la democracia. Entonces yo quisiera decirles, por eso votaron ustedes, señores. Yo quisiera preguntarles si cuando el doctor Quijano dice que la legalidad no importa, yo quisiera preguntarle a todos el sector empresarial que apoyó a Arena, si esto es lo que ustedes consideran democracia. A los analistas que un día aparecen en el equipo de Arena y otro día como analistas independientes. Es decir, al director ejecutivo de la Cámara de Comercio, que fue diputado de Arena, que fue funcionario de Concultura de Arena y ahora sale como analista independiente en un periódico.
Yo les quisiera preguntar si esto es democracia. Y nadie puede decir que ese periódico inglés es un periódico de izquierda. Señores, necesitamos ponernos de acuerdo en un plan de nación. El presidente legítimamente electo ya los invitó. No desaprovechemos esta oportunidad. No desatemos pasiones. No desatemos pasiones. No hagamos que las pasiones nos puedan llevar a situaciones de peligro y de conflicto. Muy bien, tengo que hacer la pausa, de nuevo una pausa comercial. Cuando regresemos continuamos analizando temas importantes, por ejemplo este tema de la entrevista de Jorge Velado en la prensa gráfica me pareció importante. Hace una especie de mea culpa, ¿no? Jorge Velado, y dice, bueno, quizás llegó el momento de revisar quiénes están detrás del Partido Arena y cómo podemos nosotros autofinanciarnos, creo que es la palabra que utiliza de alguna manera, o ser independientes en el tema de la economía o de cómo financiar el partido. Vamos a hacer la pausa, regresamos. Bueno, en breve vamos con Tony Cabezas, pero solo preguntarle al doctor Vicente Coto qué impresión tiene sobre esa entrevista que le hizo la prensa gráfica a Jorge Velado. Bueno, ha sido muy reveladora porque aunque mucho se ha hablado acerca de cómo se financiaba el Partido Arena, sin embargo ahora me parece que por primera vez un presidente del COENA lo desnuda a la opinión pública. Y él dice, en estos casi 5 años de estar en el COENA, el rol de los donantes grandes ha sido, si lo quisiéramos ver así, un rol benefactor. Han ayudado sin pedir necesariamente a cambio. Y después habla que hay que cambiar a que toda la militancia esté colaborando. Aquí me llaman la atención varias cosas. Primero, hablan de un rol benefactor. Es que el partido político no es una institución de beneficencia. De tal manera que cuando se habla de un rol benefactor, inmediatamente uno cuestiona. Bueno, y las directivas de estas empresas que tienen como propósito generar dinero, porque uno se mete a una empresa para eso. ¿Qué pensarían que se esté dando dinero como un benefactor a un partido político? Pero ahora vámonos del lado del partido político. ¿Cómo un partido político recibe dinero en esas condiciones? Quizás lo que sucedió es que aquí se desnudó en parte, porque un partido político que está recibiendo dinero de sus benefactores lo está haciendo a cambio de algo. Y eso creo yo que es importante. Es decir, es obviamente una empresa privada que está dando dinero a un partido político, lo está haciendo como una inversión, porque no se puede pensar de otra manera. Es algo así como decir que son los que mandan en realidad en el partido político. Es que así tiene que ser. Hay un principio que es universal, que no hay nada gratis. De tal manera que eso es importante que se resalte. Sin embargo, aquí yo nada más quiero terminar con este punto. Si esta es la realidad del partido, eso es precisamente el gran problema que tiene que enfrentar la derecha. Aquí estamos hablando de que el partido político debe dejar de ser un partido que está financiado por un grupo de personas. Y precisamente lo que señala el licenciado Velado en esta entrevista es que lo que tiene que hacer el Partido Arena es ahora ampliarse para que sean las mismas bases, como lo hace el Frente, dice, los que están financiando al partido político. Y de ahí el resultado, porque por ejemplo, el Frente convoca a una marcha de manifestación de alegría y llegan cientos de miles de personas. En cambio, Arena tiene que comprar la voluntad para que llegue la gente, y lo vemos, por ejemplo, cuando llegan los pick-up con la comida, les dan la comida y de ahí cada quien para su casa, porque son personas que llegan a sueldo a manifestarse. Gerardo. Yo quisiera, se me había quedado hablar de la supuesta denuncia de doble voto. Quienes pagaron masivamente la emisión de documentos de identidad fue Arena y fue ciertos empresarios. En muchas empresas el día viernes les daban camisetas, llaveros y pulseras de Arena a sus clientes. Y adicionalmente les daban regalos, canastas y le infundían el temor a Venezuela. El temor a vivir como en Venezuela. Realmente nosotros vemos entonces que realmente esa denuncia de doble voto no es posible. No es posible.
porque quienes emitieron DUIs de reposición, etcétera, etcétera, fueron ellos. Pero yo me quisiera referir con mucho respeto a los que se llama el G20, el G5 o los grandes benefactores o donantes de arena. De lo cual estaba hablando precisamente el doctor Cotto. Y yo no me quisiera meter al tema de que si piden algo a cambio o no, pero sí que ellos han donado para esta campaña y han colaborado y han sido parte activa de esta campaña. Yo les quisiera pedir que no permitan que las pasiones se desborden. Hemos visto en la televisión quemar camisas del FMLN. Hemos visto en la televisión gente que está marchando hacia el Hotel Crown Plaza que dice ahora van a conocer la cara mala de Arena. Hemos visto guardaespaldas del magistrado Douglas Salas diciendo que está tomando las armas y gente felicitándolo. Hemos visto una serie de situaciones que están desbordando pasiones y lo que queremos es la unidad de El Salvador, construir un mejor futuro, una vida democrática. Por eso votamos todos, los que votamos por el FMLN y los que votaron por ustedes, por Arena. El día sábado, una persona simpatizante de Arena, que no voy a decir el nombre porque no viene al caso, me decía a mí con palabras bastante groseras que el FMLN no podía llevar a su gente a celebrar alrededor del Maferrer. ¿Por qué no? Porque eran gentes que no habitaban en la parte alta de la ciudad, en la colonia Escalón. Y decía que esta gente había que llevarla al Saburuirao, había que llevarla a la feria o al reloj de flores, en forma grosera y despectiva. No voy a decir nunca el nombre, que no se preocupe esta persona. ¿Pero es una persona del partido político? Simpatizante de Arena. Ah, okay. Lo que te estoy diciendo es que se están desbordando las pasiones que nunca se deben de llegar a desbordar. Y le quisiera preguntar al partido Arena, si este es el pensamiento que ustedes profesan, ustedes le pidieron el voto a gente humilde, a campesinos, a artesanos, a obreros, a pequeños empresarios, a señoras de los mercados. O sea que les piden el voto, pero a la hora de celebrar, que se vayan ellos como ciudadanos de segunda clase al Saburuirao, a la feria y al reloj de flores, y que aquí en la parte alta que no molestemos a los que viven acá. Ese es un pensamiento que a mí me preocupa. Ese es un pensamiento de discriminación que no puede imperar en este país. Por eso le hago un llamado respetuoso al gran capital, a que reflexione y a que ponga un alto a sus patrocinados. Le hago un llamado al doctor Quijano, que piense un poco en El Salvador, en los que votaron por usted, doctor Quijano. No quieren eso, no quieren confrontaciones. Perdón, yo sí quisiera decirle al doctor Quijano que se comporte como un demócrata. Le quiero pedir muy respetuosamente. Y yo tengo que pedirle a Tony Cabeza que se enlace con nosotros porque ya estamos casi cerrando el programa y decirle, Tony, ¿cómo estás nuevamente? Y un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Bueno, vamos a... Bueno, me adelantaba que estaba con Gerson Martínez, ¿no? ¿Ya llegó Gerson? Aquí estamos. Buenos días, iniciando la charla con él sobre lo que conocimos en las últimas horas, pues la proclamación ya por parte del Tribunal Supremo Electoral de presidente y vicepresidente electos. Está aquí. De hecho, comentábamos, Romeo, más temprano, un saludo para tus invitados también allá, a Gerardo Cáceres y a Vicente Cotto. Qué gusto que estén en la frecuencia de Radio 109. Hoy están entre amigos aquí, entre gente afín ideológicamente hablando, ¿verdad? Hola, Tony, qué gusto saludarte y saludar al señor ministro de Obras Públicas. Estamos no solo entre amigos, sino que estamos entre gente que tiene fe en este país, que quiere construir un mejor país, y aprovecho la oportunidad para felicitar por su excelente labor al señor ministro de Obras Públicas. Realmente ha sido un ministro de lujo, donde todo se ha manejado con transparencia, donde no hubo contratos que se dieran por más de lo que otros ofertaban, y todos los contratos no han ido a arbitraje, todos se han realizado. Un saludo, ministro. Saludos, doctor Cotto. Saludos, Gerardo. Gerson, que es tuitero también, ¿no? Muy buen tuitero. ¿Sí? Siempre, sí, yo Sí, por lo muy menos activo, lo veo ahí. en las redes sociales. Muy conectado con las redes sociales. Sí. Ministro, un gusto saludarle. Aprovecho de verdad los dos medios de comunicación también para escuchar su opinión sobre esta situación. Ya conocemos
digamos, como la resolución final, ¿no? O el fallo, o lo que quiera usted, del Tribunal Supremo Electoral, donde dijo no hay marcha atrás, hemos estudiado los recursos presentados por el Partido Arena y tras eso declara legal y legítima las elecciones y por supuesto dice Salvador Sánchez Serén el presidente electo y Óscar Ortiz el vicepresidente. Bueno, el pueblo fue el domingo a emitir su veredicto democrático y mandó un mensaje al FMLN, mandó un mensaje a Arena, mandó un mensaje al país entero. Vayan, hagan acuerdos, construyan soluciones de país. El resultado fue un resultado bastante equilibrado. Es un mensaje para avanzar hacia una sociedad más equilibrada, pero es difícil equilibrar una sociedad si tenemos políticos desequilibrados. Por eso es importante que la ciudadanía se pronuncie. Ya el pueblo se pronunció, ya la institucionalidad ha ratificado, ha expresado ese pronunciamiento ciudadano y es hora de ponerse a trabajar para construir esas soluciones que el país necesita. Ministro, hoy Arena, entiendo, acude a la Corte Suprema de Justicia a interponer un recurso que tiene todo el derecho de hacerlo, ¿no? Bueno, sí, claro, todo el derecho, son las libertades, las garantías que ellos tienen. Pero lo cierto es que eso de resistirse al pronunciamiento ciudadano, al veredicto ciudadano, dice muy poco de ellos. El país necesita que los políticos adquieran altura de estadistas. Esas fueron las reglas del juego. En las elecciones, desde mi punto de vista, si bien es cierto que las elecciones no son perfectas en ningún proceso, estas fueron las elecciones más transparentes de la historia. Okay. A ver, en términos políticos, y esta pregunta va para los tres invitados, es que Arena, digamos, está pensando ya más en la elección del 2015, 1 de marzo, legislativas y de consejos municipales plurales, más que todo ya en esa fecha, en mantener viva, digamos, una situación política que les favoreció a ellos bastante en cuanto a caudal de votos. ¿Es así? A ver, ¿qué opina Gerardo? Ok, Gerardo, les pido que seamos un poco escuetos porque ya me están diciendo que estamos corto de tiempo, obviamente. Yo creo que en Arena hay mentes calientes y mentes sensatas. Y hay gente que está pensando que por estos procedimientos ellos pueden obtener lo que no obtuvieron en las urnas a través de todo el proceso transparente que se llevó a cabo. Otros están pensando en las elecciones del 2015 y otros están pensando en seguir teniendo vigencia, que no les pase la factura a su mismo partido político. Breve, doctor Cotto. La preocupación no debe ser tanto en qué están pensando, sino en qué deberíamos de pensar. Y aquí de lo que se trata es de ser constructores, no destructores, porque nunca la destrucción de una sociedad nos va a llevar a algo bueno. Así es que yo recojo las palabras de Gerson, y un saludo afectuoso, Gerson, pero recojo sus palabras. Lo que hay que tener en cuenta aquí es cómo construir este país, cómo sumar nuestros esfuerzos. Ok, muchas gracias, Gerson. Bueno, conocemos ya la posición de Gerson Martínez. Sí. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, saludos. Tony, también un abrazo para ustedes. Hay que pensar en soluciones y ya dejar de pensar en elecciones. Ya demasiado han sido 3 años de una elección excesivamente prolongada. Bueno, gracias. Hasta luego, ya en el estudio. Salud. Qué gusto saludarlos. Gracias. Nosotros continuamos aquí. Diana Verónica. Bueno, nosotros me pregunto, ¿vamos a la pausa? Despedimos ya. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Gerardo. Muchas gracias por habernos acompañado. Ya vieron la hora, a las 8 de la mañana prácticamente. Gerardo, gracias. Gracias, Romeo, por la oportunidad que nos das de dirigirnos al pueblo y de desvirtuar todo ese tipo de rumores. Y un último mensaje. Vuelvo a insistir, dediquémonos a construir. Y vuelvo a insistir y le digo a los señores que patrocinan Arena, reflexionen, queremos vivir en un país productivo y en un país en paz. Ok, muchas gracias, doctor Cotto, también muchas gracias. Muchas gracias y de nuevo un saludo a todos los que nos sintonizaron en esta mañana. Un abrazo para ustedes, nos vemos el día de mañana a las 5:30 de la mañana, es todo. Buenos días.